con Héctor DGZ. Si tú eres bueno en algo, bienvenido a mi podcast. Cuando terminas la carrera, ¿en dónde empiezas a ejercer ya con tu cédula profesional? Bueno, empiezo a ejercer en una institución particular. Ok. Esa, pues, fue una de mis mayores experiencias. La verdad que siempre me ha entusiasmado el mundo de la enseñanza. Ok. Sin embargo, me causaba mucha curiosidad saber cómo le hacían realmente los maestros para enseñar un contenido a un niño. ¿Recuerdas quiénes fueron tus primeros niños que atendiste ya con el Planeta de Genios? Con Planeta de Genios. Mis primeros alumnos fueron dos hermanitos Ok. que ya llevaban conmigo. Su hermanita ya llevaba en ese entonces 4 años conmigo. Ok. Yo iba a su domicilio. Tips y consejos para las personas que se quieren dedicar a algo referente de la educación. Bueno, primero que nada es importante que vivan la experiencia como docente frente a grupo. Ok. Es importante. Cuando tú conoces una gran diversidad de alumnos, tú como docente floreces demasiado. Bienvenidos a otro episodio. Mi nombre es Héctor Domínguez y hoy estoy en el Planeta de los Genios con la maestra en educación, Libby. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a Planeta de Genios. Gracias por aceptar la invitación y quiero que nos platiques un poco de este espacio, a qué se dedica, pero vamos a empezar un poco con tu historia. ¿Tú eres originaria de Paraíso? Sí, siempre he vivido aquí toda mi infancia, mi juventud. Ok. Y bueno, a algunos años viví en Villahermosa por cuestiones de mi carrera, pero Ok. definitivamente siempre Paraíso ha sido mi lugar. Ok, ¿dónde estudias la secundaria y la prepa? Bueno, la secundaria la estudio en la José María Pino Suárez, La la secundaria federal. federal, como todos la conocemos, y la preparatoria en el Colegio de Bachilleres, en el Cobatat número 34, pues ahí fue mi historia de juventud, de Ok. adolescencia. ¿Qué hobbies tenías en ese transcurso? Bueno, pues realmente me gustaba pasar mucho tiempo con mis amigos. Creo Ok. que decidí disfrutar mucho esa etapa con ellos para posteriormente concentrar todas mis energías en la universidad a realmente lo que yo quería hacer o cumplir todos mis objetivos. Ok, ¿ahí qué capacitación entraste ahí en el bachiller? Pues estaba en la capacitación de informática. Me gustaba mucho la parte tecnológica que Ok. inclusive aplico actualmente. Nice. Creo que eso fue un empujón en muchas cuestiones. Entonces me enfoqué mucho en esa parte. Ok, ¿y qué es lo que decides estudiar en la universidad? Bueno, en la universidad, originalmente la idea era estudiar licenciada en educación preescolar, Ok. pues por cuestiones, pues de presentar el examen, de no poder lograrlo en ese entonces en la escuela normal, que era donde yo quería estudiar, porque me llamaba muchísimo la atención portar el uniforme. Ok. Era muy bonito, era como un uniforme muy infantil. Entonces, yo siempre dije, yo quiero estudiar en esa escuela, ¿no? Lamentablemente, pues no se pudo y mi segunda opción fue estudiar en la UJAT, mi licenciatura en Ciencias de la Educación. Ok, ¿por qué decides estudiar esa carrera? Bueno, siempre la tuve como segunda opción debido a que investigué mucho de la carrera de educación preescolar y versus la de en educación. Yo creo que la carrera en ciencias de la educación te abrió un panorama más grande hacia otras áreas, tanto administrativas como educativas. Y en ese entonces también tenía como la idea de estudiar algo administrativo. Ah, ok. Me ha gustado mucho la parte también pues de la dirección de las escuelas. Entonces creo que ahí me complementaba más. No me arrepiento de haber elegido ciencias de la educación, sinceramente. Ok, ¿qué materias te llamaron la atención ya estudiando?
Había una materia que se llamaba Tendencias Didácticas. Ok. Ahí básicamente te enseñaban todas las corrientes pedagógicas que podías aplicar pues como docente frente a grupo. Era una materia muy teórica, muy pesada, y la verdad que la maestra que impartía la carrera era una maestra pues ya grande de edad. Y Ok. quizás era un poco tradicionalista la maestra, pero la verdad que una persona que tenía un conocimiento enorme. Creo que la forma en que aprendí en esa materia marcó muchas etapas de lo que consecutivamente fui haciendo durante mis prácticas en la carrera. Ok, ¿qué es ese conocimiento que ha reforzado y hasta la fecha ha repercutido en tu manera de enseñar? Pues bueno, la verdad, en educación y como docente se pueden manejar muchas corrientes pedagógicas. Ujú. Puedes aplicar diferentes de ellas, pero no todas se acoplan tanto al docente y también lo prioritario al alumno. Sí, sí. Entonces, cuando yo descubrí muchas corrientes porque yo las quería aplicar todas, porque para mí todas eran buenas, con el paso del tiempo solamente me fui enfocando en una. Naturalmente, ya dentro de la carrera yo sabía qué era lo que quería lograr en los niños, Ok. y era un poquito más de autonomía, un poquito de aprendizaje más libre, donde yo no tuviera que llevar como tal la batuta de lo que ellos tenían que hacer, sino nada más fungir como Guía. una persona guía para ellos, exactamente, y también intervenir en los momentos más adecuados. Ok, ¿y cuáles son esas corrientes psicopedagógicas que a ti te llamaron la atención? Bueno, me encantó mucho la metodología Montessori, que es Ok, la que sí. actualmente aplico. Ok. El juego libre, la autonomía y la seguridad en el niño, creo que son las cosas más primordiales que trato de manejar con ellos en cuanto a sus aprendizajes. Ok, mencionaste el juego libre, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco sobre ello? Sí, fíjate que cuando hablo de juego libre, Ujú. muchos papás se asustan porque piensan, no, la maestra los deja jugar todo el día, ¿no? Es una situación de aprendizaje y juego. Naturalmente, el niño aprende a través del juego, entonces trato de, dentro de esa metodología, aplicar aprendizaje pedagógico versus juego. Ellos creen aparentemente que solamente están jugando, pero en realidad también están interactuando con su aprendizaje. Es algo con lo que los niños conectan mucho y hace que esto sea más significativo para ellos. Aprenden con menos rigidez, no se sienten cansados durante el proceso, Ok. se sienten más livianos, más ligeros. El ambiente es más regulado cuando los niños están aprendiendo como dentro de esa dinámica. Ok, ¿y nos podrías poner un ejemplo de esa dinámica, de esa metodología? Bueno, sí, siempre me buscan regularmente para la escritura y la lectura. Ok. Los niños por naturaleza, o a muchos de los niños que me han tocado, hablo desde mi experiencia, ven la lectura o oyen, vamos a escribir, y les espanta, se aterran, no les gusta, Sí. se desmotivan automáticamente. Es como si ya tuvieran sembrado el chip. Ay, no, voy a escribir y me voy a sentar y no sé, me va a dedicar la maestra tiempo, pero Sí, sí. voy a estar apagado, ¿no? Entonces yo trato de llevar esas experiencias pues a a un nivel más eh, auténtico. Por ejemplo, si voy a ver algunas letras del abecedario, trato de que los niños interactúen con material manipulable. Por ejemplo, que si trabajamos harina, que si trabajamos consistencias dentro de las letras, mucha estimulación en cuanto sensorial, tocar, por ejemplo, diferentes texturas, que ellos experimenten o vean esa parte pedagógica, pero de una manera más sensorial. Entonces,
Por ejemplo, les pongo varias estaciones de aprendizaje. En una estación pueden que encuentren quizá un plato con gelatina y dentro de la gelatina hay letras. Entonces ellos automáticamente su cerebro dice, voy a meter la mano ahí, voy a tocar y me voy a ensuciar, ¿no? Ya. Entonces no los limito a eso. Si el niño tiene que ensuciarse, si el niño tiene que manchar el piso, no importa. Trato de que él viva la experiencia. Esa es una de las partes sensoriales que utilizo. Claro, hago muchas durante el proceso. Ah, ok. Son muy variadas. Ok, ¿y dónde das tu servicio social o práctica? Mis prácticas, fíjate que dentro de la universidad que estudié regularmente no llevamos a cabo tantas prácticas pedagógicas. Ok. Entonces, yo la llevé a cabo en una comunidad escolar. Tuve la suerte de por primera vez estar en una primaria, muy lejos de la ciudad, otro contexto, otro Ok. tipo de niños. Fue un poquito difícil porque era una escuela multigrado. Yo jamás pues había estado interactuando frente a grupo y mucho menos conocía la dinámica que era una escuela de este tipo. Sin embargo, pues aprendí y me llevé una gran experiencia en cuanto a cómo se debe de organizar uno como docente para poder contagiar un poco esa parte de aprendizaje. No es nada fácil. Yo siempre he trabajado para escuelas particulares y realmente son contextos totalmente diferentes. Entonces, yo creo que lo más marcado en esto es como docente buscar los materiales y las cosas adecuadas para poder enseñar correctamente, porque a veces no los tienes, no tienes los recursos, pero sí puedes improvisar esos recursos y tenerlos a la mano, ¿no? Sí, ok, ok. ¿Alguna anécdota que recuerdes donde diste tu práctica? Bueno, donde di mi práctica fue en un lugar que se llamaba Acachapan y Colmena. Ok. Era un lugar que quedaba de Villahermosa como a unas 2 horas, 3 horas más o menos. Ok. Entonces, fue una experiencia muy buena porque, muy auténtica, porque los niños realmente tienen, carecen de muchas cosas que regularmente un niño de ciudad podría tener más pronto, ¿no? Las posibilidades de tenerlo. Sí. Recuerdo que yo les prometí que les iba a llevar un inflable. Muchos de los niños nunca en su vida habían tenido un inflable acuático, vivir la experiencia y sobre todo no tener que pues aportar nada para poder Nice. obtener eso, más que su disposición de aprender, ¿no? Entonces eso fue como un objetivo que ellos dijeron, bueno, la maestra me lo ofreció, me lo está dando como incentivo, como regalo, pues voy a tratar de aprender el contenido que ella nos está ofreciendo. Pues yo nada más estaba de paso, Ujú. no era como tal algo que iba a ser para siempre. Entonces habían muchos niños que estaban en rezago, que no sabían leer y escribir, aunque yo no manejaba la metodología que actualmente Ok. manejo en mi centro. Los niños aprendieron mucho. Traté de involucrar un poco, pero no podría decir que yo estaba preparada al 100% para decir, sí, estoy aplicando esta metodología con ellos bien, ellos se llevaron la mejor parte. Al contrario, fui yo quien se llevó grandes experiencias y me fui retroalimentando. Entonces, ese día que culmino, les llevo el inflable. Los niños estaban amontonados en la entrada de la escuela, esperando que llegara el inflable. Inclusive llegaron 1 hora antes. Ya los niños estaban ahí con sus shortcitos, sus frutitas en la mano, porque eso es lo que ellos llevan, ¿no? Sí. Sus loncheritas, sus termitos Coleman llenos de pozol y bueno. Y bueno, eso para mí fue muy satisfactorio. Tuve la oportunidad de darles ese regalito y bueno, y me llevé sobre todo la experiencia de estar con ellos, de convivir en una comunidad. Ok, ¿cómo era un día de estudiante de Libby? Híjole. Bueno, pues como universitaria, realmente mis
mi carrera terminaba en 5 años, Ajá, por lo cual mi objetivo era culminarla en 3 años y medio, lo más pronto posible, porque ya me moría por saber qué se sentía estar frente a grupos. ok. Entonces, me dediqué básicamente a meter veranos en los que tienes la oportunidad Ok. de sacrificar tus vacaciones y adelantar materias Ok. para poder terminar en el tiempo pues más corto que puedas. ¿Cómo te sentías que otros se la estaban relajados y tú estabas estudiando? Pues sí me daba envidia, sí me daba envidia porque la escuela estaba vacía, todo el mundo subía sus fotos donde estaban de Sí. vacaciones. Y yo decía, ¿realmente valdrá la pena que yo esté aquí encerrada en la escuela cuando puedo estar en otro lugar? Pero yo dije, tiene que valer la pena. Después soy joven y voy a tener tiempo de disfrutar más adelante, más cosas. Sí. Entonces, básicamente me dediqué a lo mío. Fui sobre el objetivo y lo logré culminar. ¿Qué maestros marcaron parte de tu conocimiento y de tu cambio radical? Dentro de la universidad, O que hayas conocido en el rubro. bueno, tengo de inspiración una maestra y marcado como algo que, que dio como, marcó algo negativo en mi infancia, también tengo una maestra. Ok. Entonces, Bien. eso siempre me ha como que pesado un poquito, ¿no? Nunca he borrado la idea porque era yo muy pequeña en preescolar. Ah, ok. Entonces yo se lo cuento a todo el mundo, ¿no? Que cuando yo estudié, bueno, en X institución de aquí de Paraíso, Ok, ok. la menciono. Sí, sí, sí. Y bueno, para mí el kinder era el kinder es el preescolar, yo creo que es la etapa más genial de todos los niños. Tenemos una imaginación tremenda y Sí. unas energías grandiosas. Sí. Entonces, nunca lloré para el preescolar, nunca me costó soltar a mis papás, pero hubo un tiempo en que una maestra como que sí me fue apagando porque tenía actitudes muy negativas conmigo. Recuerdo que se comía mi desayuno. No me digas. Sí, ¿Por qué? entonces yo digo, ¿quién le Qué cruel. Ajá, para mí eso, digo, yo no lo podría hacer con uno de mis alumnos, Sí. ¿no? O sea, creo que sí marca cosas, o sea, sí deja huellitas, parece insignificante, ¿no? Ay, era un desayuno, lo recuperas, pero en realidad cuando eres niño, esas cosas en el transcurso de que vas creciendo, que vas conociendo, te vuelven inseguro, te generan cosas negativas que te impiden igual como que seguir amando la escuela, ¿no? Seguir amando el lugar a donde llegas. Sí, es Porque es verdad. donde pasas gran parte pues de tu tiempo y de tu infancia. Los mejores recuerdos creo que ahí estaban, Sí, ¿no? sí, sí. Pero tiempo después, pues obviamente sí sí la acosé con mi papá y Nice. mamá y demás, ¿no? La verdad que me cambian a otro preescolar en donde la maestra era un contexto totalmente diferente, una persona paciente, muy respetuosa, de la infancia de los niños. Esa maestra estaba marcada, Susana se llamaba la Ok. maestra, nunca se me olvidó su nombre, tengo muy bonitos recuerdos de ella, inclusive hasta la escogí de madrina de graduación de Órale. preescolar, porque definitivamente fue una maestra que en mi infancia, después de esa Mala. mala experiencia, ella me hizo olvidar muchas cosas y marcó otra infancia en mi vida. Entonces, Que me quiero imaginar, ¿no? Ya, y ahorita ya como maestra o cuando saliste de la universidad, lo primero que pensaste es, no voy a ser como esa maestra para dar experiencias negativas, ¿no? pues fíjate que voy a ser como la maestra Susana. Ah. Esa fue como que ya me olvidé mucho de ella. Todavía, si me preguntan el preescolar, lo primero que se me viene a la mente es la maestra mala, ¿no? Pero siempre cuando me sentí con ganas de estudiar esta carrera, yo dije, yo quiero sentirme como esa maestra, verme como esa maestra. Inclusive, los niños somos
pues de fijarnos en todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que inclusive hasta su forma de vestir, para mí me maravillaba, ¿no? O sea, Ok. cosas muy peculiares de ella. Su olor, no olvido mucho su perfume. Yo creo que si vuelvo a oler ese perfume, vuelvo a recordar nuevamente a la maestra. Nice. Sí, fue muy, muy marcada esa etapa con ella. Ok, y cuando terminas la carrera, ¿en dónde empiezas a ejercer ya con tu cédula profesional? Bueno, empiezo a ejercer en una institución particular. Ok, Esa, pues fue una de mis mayores experiencias. La verdad que siempre me ha entusiasmado el mundo de la enseñanza. ok. Sin embargo, me causaba mucha curiosidad saber eh, cómo le hacían realmente los maestros para enseñar un contenido a un niño. O sea, Ah, me ponía yo a pensar, estoy estudiando esta carrera y cuando esté frente a grupo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, pese a ser uno de mis más grandes anhelos, creo que también fue uno de mis más grandes miedos porque me daba terror pararme frente a un grupo y no saber cómo hacerlo. el famoso síndrome del impostor, ¿no? Inclusive yo decía, ¿y si termino el ciclo escolar y los niños no se llevan nada? ¿Qué tipo de maestra voy a ser yo? Entonces, eso me bloqueaba un poco. Pero bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de por primera vez dar cuarto grado Cuarto. y eso volvió a encender mi foco rojo del miedo porque dije, voy a tratar con niños que cuestionan más, que razonan más Sí. y que son más objetivos en observar a la persona que les va a impartir una correcto. clase. Si yo me equivoco, automáticamente ellos ya sabrían qué tipo de maestra tienen. Pero bueno, me llevó un gran sabor de boca. Los niños me enseñaron muchas cosas importantes y ahí volví a remarcar algo que actualmente hasta la fecha trato de llevar a cabo dentro de mi pedagogía, que es no separar la infancia del aprendizaje. Ok. Tener siempre en cuenta que los niños tienen sus etapas y que eso no debería de estar peleado con enseñar como un contenido muy rígido. Me enseñaron mucho a ser muy observadoras y sobre todo a generar la capacidad de poder escuchar sus necesidades, qué realmente le gustaba a ellos, no qué me gustaba a mí, Sí. cómo me gustaba enseñar a mí, qué es lo que yo quería aplicar, sino realmente lo que ellos necesitaban Sí. para aprender. Y otra de las cosas que sí reconozco y que quizás al principio me generó vergüenza, pero que ellos me hicieron sentir especial y cómoda, fue la parte de generar la humildad, ¿no? Tener la Ok. humildad de reconocer que no, como docentes no somos perfectos, que podemos cometer muchos errores Ok. y que ellos pueden corregirte, tienen la capacidad de corregirte también. Entonces, yo creo que eso te da apertura a que tú como docente frente a grupo estés en la disposición de mejorar para ser una guía para ellos. Ok. Entonces, Entonces, básicamente ya ese fue tu primer reto de todo lo que sabías, todo tu conocimiento, aplicarlo en niños reales ya. sí, exactamente. Digo, lo poco que sabía en ese momento, porque realmente Sí. cuando yo impartí cuarto grado era una maestra totalmente inexperta. No sabía, tenía teoría, pero no conocía el contexto real de lo Eh, que es ya practicar con niños, pues sobre todo, pues ya en una etapa de cuarto grado donde ya son casi preadolescentes. Entonces, Sí. sí fue para mí muy, muy temeroso, pero aprendí muchísimo de ellos. Ok, y te Ujú. quedaste ahí entonces laborando en esa, ¿por cuánto tiempo? Estuve 3 años impartiendo cuarto grado, 3 años dentro de la misma institución. Nunca me quitaron cuarto grado. Ok, Sí, la verdad que agradezco mucho esa parte porque por cada año que pasaba me daba cuenta que no lo había hecho perfecto.
que todavía me faltaba muchísimo por aprender y que había cometido muchos errores dentro del proceso y que dentro de ese proceso estaba experimentando con mis niños. Sí, Entonces, eso me obligaba a que yo buscara la forma de mejorar lo más rápido posible y en mayor cantidad. ok. Y en referente ya un poquito administrativamente, ¿no? En la escuela, ¿tú cómo veías la carga que también a veces las escuelas dan de que me tienes que dar la planeación, pero para allá? Y también tienes que hacer tu programa diario y todo, ¿no? Bueno, fíjate que eso es muy importante. Eso que mencionas es muy importante porque eh, no es tan fácil. A veces decimos, es que la maestra es muy rígida, muy tradicional, el maestro. Pero precisamente esos son los factores que orillan a que el maestro trate de meter contenido de manera tan forzada y olvidarse un poco del niño. Sí. Creo que son las cosas que más influyen y en las equivocaciones que a veces como docentes cometemos. El no tener el tiempo suficiente para aplicar ciertas cuestiones que beneficien al niño, como el juego libre, generar seguridad, trabajar la parte emocional, la Sí. confianza. A veces no queda tiempo para eso. Creo que es algo que se vuelve más difícil. Entre más cosas administrativas, más carga laboral administrativa tenemos, mayor es pues el tiempo que le podemos dedicar erróneamente al niño. Sí, y aparte tengo entendido, ¿no? Las maestras preparan su propio material, ¿no? Ya sea que lo compren o ellas mismas lo construyen, ¿no? Hay un meme muy marcado de las maestras, ¿no? Que si tú eres pareja de una maestra, te ponen a recortar también. La vas a pasar recortando. Pues solo es un meme. La verdad que cuando yo creo que sabes organizarte correctamente y sabes también aprovechar las capacidades de los niños, puedes aligerar estos tipos de trabajo, ¿eh? Yo eso lo descubrí durante el proceso. Hay niños que tienen un talento increíble para crear, inclusive mejor que yo. Sí. Me he topado con niños, entonces eran niños que formaban parte de esa elaboración de material. Y yo creo que se vuelve más significativo cuando un niño construye el propio material con el que él va a trabajar. Nice. Entonces, pedagógicamente está justificado, ¿no? No es Sí. porque yo quiera que haga mi trabajo. Entonces, esa fue una manera de aligerar mucho el trabajo manual Nice. dentro de clases que yo tenía. Hasta la fecha es lo que trato de hacer actualmente con mis niños, aunque son muy pequeños, trato de darles esa pauta para volverse más autónomos. Ok. Ujú. A Libby, ¿qué es lo que más le gustaba de ser maestra? Sí, no sé, muchísimas cosas, pero yo creo que el hecho de, desde el momento uno que entraba al salón de clases, todo lo que pasaba a mi exterior se iba de mí totalmente. Ok. Me sentía en otro planeta. Era totalmente diferente. Me olvidaba de todo lo que pasaba alrededor de mi vida personal o mi vida laboral. Solamente eran ellos. Era el personaje de Libby maestra. Era el personaje de Libby maestra, sí. O sea, era los niños y yo. No existía otra persona alrededor, otros problemas, otras cuestiones. Entonces, yo creo que esa es una de las partes que más adoro de estar con niños, que todo lo hacen menos difícil. Te contagian de eso, ¿no? De soltar un poco las preocupaciones, de tomar la vida un poquito más liviana. Entonces, Ok. me gusta mucho estar frente a grupo definitivo. ¿Y qué es lo que a Libby no le gusta de ser maestra? La planeación. Definitivamente, siento que es un trabajo demasiado burocrático. Sí, sí. Pero necesario también. No digo que sea mala. Por supuesto que la necesitamos como parte de una organización, pero
no está, no es útil al 100%. Creo Ok. que hay otras formas de organizarse de una mejor manera, pero ¿quién soy yo para cuestionar los métodos? Pues ya llevas varios tiempos, ¿no? ¿Y por qué decides estudiar la maestría en educación? Ah, bueno, eso fue inspiración totalmente por parte de mis alumnos. Ah, nice. Sí, definitivamente no fue por obtener un título, no me preocupaba mucho la parte del título ni el reconocimiento, pero sí sentía que estaba yo muy apagada, que algo me faltaba, que había algo en educación que yo todavía no había terminado de aprender. Ok. Entonces, yo tenía niños particulares y también tenía niños que pertenecían a una institución educativa. Ah, ok, ok. Entonces, ahí habían muchas carencias, sentía que yo no estaba avanzando lo suficientemente ni con mis niños particulares ni con mis niños del grupo, que me había quedado estancada como en una sola forma de enseñar. Ah, ok. Entonces, me interesé por buscar una maestría. eh, Mi cuñada, que siempre ha sido como mi coach de vida y de profesionalmente, me mandó una convocatoria de la UPN y no lo pienso dos veces, me voy, presento el examen, quedo. Nice. Porque ahí tienes que tienes que llevar también un proceso y pues inicio la maestría y la verdad que eso es como si hubiera quitado un chip de mí, Ok. de Libby, tienes que dejar lo tradicional para abrirte a experiencias nuevas y para también llevar a tus alumnos hacia eso. Y la verdad que aprendí muchísimo. Creo que ahí en esa universidad viví las experiencias que vive un niño porque te hacen hacer lo que un niño hace dentro de una secuencia de aprendizaje. Y exploras, buscas, vas a diferentes lugares, lo aplicas, no solamente te quedas en la teoría, te vuelves un niño nuevamente, empiezas a Ok. jugar con materiales que tú mismo construyes. Ok. Entonces, es muy pesado. Yo recuerdo que a veces me tiraba al piso a llorar porque ya no podía más. La verdad que es muy pesado. Aparte de trabajar, llevar una maestría, viajar, Sí. todo eso se acumulaba, pero siempre tenía buena actitud con los niños. Entonces me emocionaba más que llegar el lunes para aplicar con los niños lo que yo había aprendido, ¿no? Que ya llegara ese momento donde eso les va a encantar. Y el resultado era muy satisfactorio. Ok, ok. Ahí, hiciste una tesis sobre algo. Sí, hice una tesis sobre niños con TDAH. Ok, Ajá. ok. Mi investigación se basó en eso, cómo aprenden matemáticas los niños con TDAH, porque esa también fue inspiración de un alumno que tuve con TDAH, un alumno muy significativo, que tuve precisamente en el primer colegio en el que estaba. En ese tiempo que yo realicé mi tesis, ya no laboraba en esa institución, ya estaba en otra, pero creo que me faltó hacer más por él, conocer más sobre el tema y me decidí a que mi tesis girara en torno a él. Ok, hay mucha gente que no entiende el término de TDAH. ¿Podrías explicarnos qué es? Bueno, el término TDAH, por sus siglas en inglés, pues es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ujú. También está el TDA, que es un trastorno de déficit, pero de atención nada más. Ah, ok. Entonces, hay dos variantes ahí muy importantes que hay que tomar en cuenta. Yo tenía un niño con TDAH, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, y también agresividad. Al- Él generaba otros síntomas y pues bueno, en cuanto a esta cuestión, pues son niños que regularmente tienen que estar enfocado en otro tipo de actividades, Ok. en donde
se trabaje mucho la parte de del enfoque con ellos. Okay. Tratar de buscar actividades que estén adecuadas realmente al desarrollo y al tiempo de él. No es fácil cuando manejas un grupo Sí. con más niños y tienes un niño en el centro con este tipo de cuestiones, pero tratas de irte adaptando. Por eso es muy importante tener las herramientas. Yo considero y siempre he aceptado que cuando lo tuve, yo no tenía las herramientas necesarias. Leí Okay. quizá un poco sobre el TDAH, pero no estaba yo preparada para realmente llevarlo a un nivel de aprendizaje real al 100%. Trataba, porque si algo tengo es que siempre trato de darle lo mejor, ¿no? De dar lo mejor para ellos, pero en definitiva me hacía falta mucho potencial para él. No desconocía yo totalmente las actividades que yo tenía que enfocar para él, Okay. cómo tenía que tratarlo, porque ellos entienden o distorsionan la forma en que a veces nosotros interactuamos con ellos. Quizá en ese momento yo era un poquito más dura, más tradicional con él, ¿no? Entonces, no logré conectar al 100% con él, me hubiera gustado, pero siempre lo defendí de todo lo que alrededor le pasaba emocionalmente. Creo que de las cosas que más cuidé fue su parte emocional. Nice. Tratar de volverlo un niño más seguro, un niño más emocionalmente inteligente para poder sobrellevar pues los grados posteriores y las nuevas personas con las que él se relacionaba también. Porque a Okay. veces es muy difícil que los otros niños entiendan el por qué el comportamiento Sí. de estas personitas, ¿no? Y no se lo puedes explicar quizás teóricamente, pero sí puedes fomentar cómo ellos conviven con la persona. Ok, mencionaste algo de la metodología tradicional. ¿Nos podrías mencionar qué es y cómo es que ha evolucionado en ti aplicar esa metodología? Bueno, porque fui una maestra tradicional Ok. y creo que fue de las cosas que más me costó soltar, porque yo esperaba obtener resultados a mi modo, a mi ritmo, Ya. Ok. imponer lo que yo quería lograr, ¿no? ¿Qué producto me tienes que dar tú realmente? Ya. Entonces, cuando empecé, como te comentaba anteriormente, ¿no? Observar a mis niños, a escucharlos más, a conocer sus necesidades, empecé a darme cuenta que ellos llevaban su propio ritmo del aprendizaje y que yo no los podía obligar a dar más de lo que en ese momento ellos tenían para mí. Ok. Entonces aprendí a acompañarlos en el proceso y sobre todo a intervenir en los momentos que fuera necesario y hacerme a un lado cuando sentía que no me estaban necesitando, aunque yo tuviera las ganas, porque pues es como un chip que nos clavan. La maestra es la quien dirige y ¿me entiendes? Sí. Entonces es muy difícil soltar al niño, ¿eh? No creas que para nosotros es fácil decir, ay, sí, lo voy a dejar que sea totalmente autónomo. Sí, al menos para mí fue la etapa que más me costó soltar. Llegar hasta donde estoy con mis niños, que los dejo ser más libres, más independientes. No preocuparme tanto si realmente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, sino enfocarme en que realmente lo está disfrutando, realmente está siendo significativo para él el proceso, o lo estoy obligando a hacer lo que él no quiere, ¿no? Entonces, por eso, al menos dentro de lo que yo trabajo, trato de darles la oportunidad que ellos escojan libremente con qué quieren o desean trabajar. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. Muchas veces el sistema no permite esta libertad, pero sí tratamos de adaptarlo lo más posible, al menos cuando se trabaja en instituciones educativas, ya sea privadas o del gobierno. Ok. Entonces igual es importante, ¿no? Para si tu niño no está teniendo algún problema, que se acerquen a estos centros como el Planeta de los Genios, ¿no?
Sí, pues, Y hablando de eso, ¿cómo es que surge el planeta de los genios? bueno, Planeta de Genios, pues surge a partir de que yo me empecé a visualizar que habían ciertos huequitos que como maestra dentro de una Ok. institución yo no podía llenar, no podía satisfacer. Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre, cada vez que llegaba del trabajo, porque siempre llegaba muy tarde, porque después de impartir clases particulares, daba clases privadas a domicilio. Ah, ok. Entonces ya llegaba como 7 de la noche a mi casa y ya me recostaba a pensar cómo podría llegar a más niños, ¿no? De qué forma podría iniciar un proyecto en donde yo pueda tener alumnos, en donde yo pueda libremente aplicar esto Ok. que he aprendido, que he tratado de perfeccionar. Y bueno, de tanto pensarlo, en algún momento me decidí a publicarme en Facebook. Ujú. Y bueno, tenía mucha incertidumbre. Me preguntaba, ¿será que van a confiar en mí? ¿Quién en su sano juicio va a aceptar a una persona desconocida en su casa y va a dejar que esté con su hijo? Pero bueno, yo tenía actitud. Claro. Y también me preocupaba el hecho y pensaba, pues es que también hay muchas maestras haciendo lo mismo, ¿no? Ujú. Tan fácil que sería llevarlas con ellas. Pero bueno, yo siempre trato de darle un plus a todo lo que hago y en ese momento dije, no, sí voy a impartir clases, pero voy a impartir clases a domicilio gratuitamente. Hola. Sí, no voy a cobrar por ir, no lo voy a meter como dentro de mi rango de precio, yo simplemente me voy a mover porque realmente mi objetivo o lo que más quería yo era aplicar eso. O Sí, sea, ya. quería realmente trabajarlo, no me importaba si me lo iban a pagar bien o me lo iban a pagar mal, yo quería vivir la experiencia con un niño y bueno, tuve la oportunidad. La verdad que agradezco mucho la confianza que me dieron los papás, porque aparte de la confianza me dieron la libertad de trabajar libremente Ok. lo que yo llevaba preparado para esta personita. eh, Eso generó un poquito más de seguridad en mí y me dio pues las armas suficientes para ir perfeccionando no lo que yo hacía dentro de una institución, sino lo que hacía fuera de ella, Nice. ya de manera más personal. Ok, ¿y el nombre cómo nace? Uy, bueno, ya tenía yo hecha mi página de Facebook, no me publiqué con página de Facebook, Ah, ok, ok. ¿ok? Entonces, lo tenía en mente y la tenía yo ahí escondida y le cambiaba el nombre miles de veces. Entonces, de repente decía, ay, le voy a poner tal nombre, que la verdad ahorita ya no recuerdo, porque Ok. fueron tantas veces que lo cambié. Pero dentro de mi proceso de adquirir alumnos, encontré una incidencia muy recurrente que era que a los niños les encantaban las cosas del espacio. Sí. Había muchos niños que les gustaban, que si los astronautas, los planetas y demás. Y para mí el enfoque genios es porque realmente creo que todos tienen la capacidad, todos los niños tienen la capacidad de serlo cuando realmente se trabaja con ellos de la manera adecuada. Sí. Creo que son capaces de lograr muchísimas cosas que a veces como adultos limitamos o creemos que el niño no va a ser capaz de lograr porque es muy pequeño, porque su edad es muy corta. Sí. Entonces, aparte de sus gustos, por los gustos de ellos, esta parte la junté y ya formé Planeta de Genios. Y es lo que ya no lo he cambiado. Ya de repente he pensado, le voy a quitar el nombre y le voy a poner uno más, más escolar, más. Pero bueno, no se lo quiero quitar. Creo que con eso me voy a quedar. Sí, está genial, porque es como dices tú, ¿no? Te ha gustado diferenciarte del rubro y pues la mayoría todos tienen nombres psicopedagógicos, psicológicos. El nombre de un pedagogo. Eh, Entonces yo creo que fue un poquito más especial esto. Fue todo girado en torno a mis niños. Yo ok. creo que todo ha sido inspiración por parte de ellos.
de todos los niños que he tenido, que he conocido, porque han sido muchísimos, muchísimos niños. ¿Recuerdas quiénes fueron tus primeros niños que atendiste ya con el Planeta de Genios? Con Planeta de Genios. Mis primeros alumnos fueron 2 hermanitos Ok. que ya llevaban conmigo. Su hermanita ya llevaba en ese entonces 4 años conmigo. Ok. Yo iba a su domicilio y su hermanito 3 años más o menos. Entonces, ellos fueron los primeros en conocer el lugar. Creo que eran merecedores de eso. Yo siempre platicaba con la niña más grande, ¿no? Porque me decía, maestra, ¿y cuándo vas a tener tu salón de clase? Y yo le decía, pues algún día, nada más dame chance. Ok. Entonces, cuando le digo, le platico, ¿no? Oye, fíjate que ya estoy haciendo mi centro, va a quedar genial. Nunca dudó de mí, ¿eh? Yo creo que eso mismo que hice con ella de darle la seguridad, ella lo provocaba también en mí. Entonces, vas a tener muchos alumnos, maestra, porque tú eres genial. Y bueno, yo, bueno, al menos una Sí. persona me está motivando, ¿no? Y una persona tan pequeña. Sí. Entonces, siempre me decía, confía mucho en Dios y yo voy a orar mucho para que tú logres eso. Y ya, ellos fueron las primeras personas que estuvieron presentes aquí, fueron ellos dos. Ok. Ya con el tiempo, pues ya. Y en Planeta de Genios, ¿qué metodología empiezas a aplicar? Bueno, aquí ya estaba totalmente ya enfocada en lo que realmente yo quería lograr en Planeta de Genios, Ok. que era trabajar un poco de la metodología Montessori, Atelier, el juego libre, trabajar mucho la parte sensorial, Ok. trabajar mucho la parte emocional del niño, la confianza, la seguridad. Entonces, fíjate que al principio sí me costó mucho enfocarme en la forma en que yo debería de enseñar a los niños. Metía yo de todo. No era incorrecto, creo en su totalidad, pero tampoco estaba enfocada. Ya. No tenía una esencia. Pero con el tiempo fui descubriendo que realmente era lo que yo quería. Yo no quería tener niños sentados trazando una hoja, una copia. No quería tener el salón lleno de papeles de impresión. Sí. Quería tener el salón manchado, quería tener el salón lleno de material manipulable, quería tener el salón lleno de juguetes sensoriales. Entonces, eso es lo que yo quería ver, que hubiera ese tipo de vida aquí en mi centro educativo. Y sí, lo he logrado poco a poco. A veces las maestras, ay, el salón quedó sucio. A mí como que termina la clase y veo el centro educativo todo tirado y manchado. Y en lugar de darme, ay, pereza, ¿no? De, mira mi centro cómo quedó, hasta foto le tomo y la subo a mi página. Ay, O sea, lo disfruto mucho. Inclusive disfruto mucho con ellos cada que están haciendo una actividad. Me gusta ir a meter las manos, no para decirles cómo hacerlo, sino que a ver qué se siente a ver eso que están haciendo, ¿no? Porque de repente crean, si van a trabajar con plastilina, ellos hacen su propia plastilina. Si van a trabajar con slime, ellos procuran hacer su propio slime, su propia combinación de colores y demás, preparar todo para ellos. nice. Entonces hasta personalmente yo digo, ay, yo quiero a ver qué se siente, ¿no? Hasta a mí me dan ganas de hacerlo. Entonces, creo que estoy muy enfocada en esta parte de Ok. Montessori. En Montessori. ¿Por qué es importante que se actualicen ustedes los que están en el rubro de la educación? Definitivamente creo que son una de las cosas más primordiales, porque la educación está en constante cambio, Pues las sí. generaciones son totalmente diferentes unas de Sí, otras. correcto. Hablamos mucho o se habla mucho de los niños de cristal. La verdad que no me gusta mucho el término, porque no es que sean niños de cristal realmente, sino que
quizás a nosotros no nos criaron Sí, respetuosamente la y verdad. aprendimos así y eso estaba bien. Pero si un niño tiene la oportunidad de que se le respete esta parte de su infancia, este ritmo, digo, a mí me hubiera encantado. Hubiera preferido que mi maestra me diera un beso en lugar de un cocotazo, Por si no sabía supuesto. algo. Entonces lo hubiera aprendido más rápido sin los cocotazos, ¿no? Sí, Entonces, creo que anteriormente aprendimos más por miedo sí. que por ganas de aprenderlo realmente. Y si me dices qué tanto recuerdo, al menos yo de la primaria, con esa metodología, muy poca. Pero estoy segura que si le preguntan a uno de mis alumnos sobre alguna experiencia que hayan tenido de algo que ellos querían aprender realmente, estoy muy segura que van a contestar con una buena respuesta, con algo que los marcó en ese momento que ellos estaban aprendiendo algo. Ok. Para los papás que nos están escuchando, ¿no? ¿Por qué un niño necesita clases de regularización? Bueno, regularmente yo creo que no es lo mismo como papá poder enfocarte en tu niño de esa manera. Sí. No es culpa de ellos, es culpa del tiempo, de la necesidad de trabajo que demanda acortar el tiempo con tu hijo para poder dar lo mejor en cuanto a cosas económicamente, a que él tenga una vida estable, porque eso también es importante. Sí. Entonces, aparte de eso, creo que las clases de regularización son un espacio en el que el niño interactúa socialmente con otros, aprende a convivir, aprende cosas totalmente diferentes de las que ve en casa, formas de vida totalmente diferentes, otras formas de infancia que otros niños traen, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, cuando a un niño lo empezamos a socializar, pues dentro de un centro educativo, de un espacio adecuado para él, el niño creo que expande un poquito más su mente y su forma de ver la vida, inclusive de cómo se comunica con los demás. Entonces, más que llevar a tu niño a una clase de regularización porque quieras que sea el niño perfecto de 10, que lea perfectamente, que escriba perfectamente o que haga las cosas perfectamente, es como desarrollar esas capacidades. Yo creo que actualmente es lo que más se demanda, que el niño a, aprenda para la vida, Sí. no nada más para lo académico. Sí. Que el niño esté preparado para todos los cambios que socialmente pues se presentan a nuestro alrededor. Sí. Es un niño inteligente emocionalmente, un niño seguro, va a ser un niño con criterio, Sí. un niño con mucha confianza, pues va a tener la capacidad de tomar decisiones, creo que hasta mejor de las que a veces los adultos hemos tomado en algún momento. La verdad que sí. Sí. ¿Cuál es la importancia en este proceso de los papás? Bueno, es demasiado. Creo que esto es totalmente 50-50. Sí. Yo puedo hacer un buen trabajo quizá aquí dentro del aula, pero también es importante el trabajo que se hace en casita. Sí. Que los papás tengan en cuenta que querramos o no, nuestra presencia y la forma en que nosotros interactuamos con los demás básicamente son el espejo de los niños. Total. Los niños lo aprenden en su totalidad. Aquí los niños vienen y cuentan todo. O sea, nada se les va, ¿no? Entonces, cuidar mucho esa parte. Quizás a veces no podemos estar al 100% con ellos, pero el tiempo que estamos, que sea calidad, que siempre sea calidad. No forzar al niño más de lo que realmente en ese momento puede. Creo que son otras de las características importantes que los papás deben de cuidar, ¿no? Tratar de no tener niños perfectos, sino niños capaces nada más, capaces a su propio ritmo. Entonces sí es muy importante que ellos jueguen un papel frente a ellos
Con responsabilidad. con mucha responsabilidad de lo que se habla, de los temas familiares. Entonces, mantenerlos un poco al margen de cuestiones que no están adecuadas a su edad. Y, por ejemplo, también tener la disposición, cuando se tiene el tiempo, tener la disposición de acompañarlo siempre. El tiempo es importante. Ok, ok. ¿Cuál es el sueño o futuro que viene para Planeta de Genios? La verdad que como todo, yo creo que como toda persona que emprende algo, es que Planeta de Genios crezca mucho, pero sin perder la esencia. Nice. De hecho, algo que tengo muy puntualizado es que no lleno mi centro con 10, 15 niños al mismo tiempo. Trato de organizarme dentro de diferentes horarios, Ok, en donde yo pueda realmente trabajar con los niños un poquito de manera personalizada y brindarles esto al 100%. ok. Entonces, yo no quisiera que se perdiera la esencia de Planeta de Genios. No es mi objetivo realmente tener una cantidad enorme de alumnos en cuanto a un solo horario. Ajá. Claro que si esto creciera, para mí fuera súper importante como todo, pero sin perder realmente lo que acabo de tener como objetivo desde el inicio, desde que abrí este centro educativo, desde el momento en que dije voy a poner todas mis fuerzas aquí. No quiero terminar siendo la maestra que nada más tira el tiempo y rellénenme todas estas hojas para que se acaben sus 2 horas que sus Ujú. papás me Sí. están pagando. Entonces, no quiero, me da mucho terror. Sí. Y inclusive me pone muy nerviosa pensar en eso de retroceder todo lo que me ha costado dejar atrás en cuanto a cómo quiero formar un niño, ¿no? O cómo deseo yo que un niño se forme. Ok, y conforme vaya creciendo el Planeta de Genios, ¿piensas tener colaboradores o auxiliares? Por supuesto, sí. Tengo en mente a personitas que la verdad considero que tienen muchísimo talento Nice. y que tienen ese enfoque o que entienden la parte de la educación como desde mi perspectiva, Nice, sí. un poco como yo. Quizás no igual, pero sí lo suficiente para entender qué es lo que no quiero que hagan con mis niños, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiero que no trabajen con ellos? Entonces, sí, me gustaría más adelante, si este sueño sigue creciendo, tener a personas que tengan ese mismo objetivo que yo. Nice. Y hablando de ese tipo de personas, tips y consejos para las personas que se quieren dedicar a algo referente de la educación. Bueno, primero que nada es importante que vivan la experiencia como docente frente a grupo. Ok. Es importante. Cuando tú conoces una gran diversidad de alumnos, tú como docente floreces demasiado. Te das cuenta que no hay niños iguales, Ok. que todos son diferentes en todos los aspectos. Entonces, empezar por eso, empezar por poquito, Ok. por esforzarte, por no querer comerte el mundo tan rápido en cuanto a la parte educativa, ¿no? Ser abierto también a las personas, a los docentes que ya llevan mucho tiempo y que Ujú. han vivido muchas experiencias, aceptar las correcciones aunque no nos gusten. De hecho, la verdad que me costó mucho esta parte, ¿no? Aceptar que me corrigieran o que me Ok. dijeran como qué estaba haciendo mal, ¿no? Sí duele un poquito porque dices, entonces, ¿para qué estudié tal? Sí. Entonces, humildad, mucha humildad, para aceptar errores y para corregirlos también. Y pues bueno, mucha actitud, porque muchas veces he dejado este proyecto por meses Ok. porque he sentido que no había avanzado, pero yo creo que cuando eres constante, los frutos poquito a poquito Sí, es correcto. van dándose. Y eso es lo que me ha pasado actualmente. No lo he soltado, tenga o no tenga los suficientes alumnos a veces o me contacten. No quito el dedo del renglón y sigo priorizando a los niños que tengo. Nice, nice.
tips y consejos, ya usted como maestra en educación, tips y consejos para cualquier persona que está estudiando para aprender a estudiar bien, para que estudie correctamente. Pues, ¿qué me servía a mí? Bueno, la verdad es que siempre fui un estudiante de casi no tomar notas. Ok. En cuanto a la parte escolar, siempre tuve muy buena memoria. Nice. Cuando algo me gusta mucho, muy difícilmente se me va a dificultar aprenderlo. Entonces, tips como estudiante, sí tienes que leer mucho en educación, definitivamente. Ok. Aunque no te guste, aunque no quieras, aunque creas que lo puedes resumir en internet, Ujú. definitivamente tienes que leer. Tienes que leer, vuelvo a lo mismo, muchas corrientes pedagógicas. Y ahí vas a encontrar tu esencia, ahí vas a encontrar realmente el tipo de maestro que quieres ser. Ok. Eso, si conoces eso, conoces lo que estás enseñando. Ok, ¿cuáles son las redes sociales de Planeta de Genios y el número para que te puedan contactar? Bueno, redes sociales, solo manejamos WhatsApp y Facebook. Ok, En Facebook me encuentran como Planeta de Genios, todo en mayúscula. ok. Y pues WhatsApp, mi número es 56 48 92 75 43. Parece el número de Ciudad de México, me ha dado muchos problemas, pero estamos en Paraíso, Tabasco. Ok, ¿en qué horario te pueden contactar? Bueno, actualmente yo trabajo en un horario de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. No es que atienda a los niños de 9 a 6 de la tarde, sino que dentro de ese horario los papás seleccionan a qué horas los niños quieren venir. Inclusive doy clases nocturnas. Hay niños Órale. que me piden o papás que me piden la experiencia durante la noche. De 8 a 10 de la noche es el máximo que soy aquí en mi Ok. centro educativo. Y bueno, sí es algo diferente y que uno dice, ¿quién lleva a su hijo de 8 a 10 de la noche? Pero los niños vienen como si fueran a venir a una pijamada, ¿no? Ok, Entonces, súper relajados. Yo creo que el horario de la noche es uno de los mejores horarios para aprender porque el niño se va con eso y duerme sí, con lo está. que aprendió, ¿no? Durante la clase. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en calle Melchor Ocampo, más adelantito de la taquería La Chavirita, que todo el mundo conoce. Sí. Local rosa con azul. Actualmente, pues, no he puesto ningún anuncio en la parte exterior, pero, pues, contactándome por vía WhatsApp, pues, me pueden ubicar fácilmente. Ok, pues ahí tuvimos un poco la historia de Libby, muy interesante y gracias por invitarnos aquí a tu centro. Y si llegaste a esta parte del video, quiero agradecer igual a nuestro patrocinador oficial, Preparados para Micheladas Hueso, que se fue a patrocinarnos, y también a nuestro nuevo patrocinador, con los amigos de Freaky Burger. Muchas gracias. ¿Usted ya probó los preparados para Micheladas Hueso? Sí, son mis favoritos. De hecho, son los preparados más ricos de De Paraíso. Paraíso, ¿verdad? Sí, Avalado por la maestra. hablado por la maestra Libby. Digo, yo no lo pero sí, muy ricos, muy Ah, ricos. pues ahí lo tuvieron. No se te olvide darle like, compartir y muchas gracias por ver. Gracias. El podcast con Héctor DGZ. Si tú eres bueno en algo, bienvenido a mi podcast.